Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy damos la bienvenida a una nueva webinar en la que vamos a tratar sobre las tecnologías aplicadas en los idiomas. Creo que tenemos una música de fondo, igual no te escuchemos muy bien. Sí, que a lo mejor bajamos un poco la música. Alexa, bajar volumen. Bueno, ahora creo que sí que ya te escucho mejor, Julio. Nada, aprovecho para presentar a Julio Correas, que es siempre es un placer contar con él. Es un docente que lleva toda su vida impartiendo clases de inglés, aparte, bueno, de tener una larga experiencia también en organización de lo que es la formación en idiomas. Yo creo que, Julio, que creo que debemos de hablar un poco de esta evolución que ha tenido a nivel tecnológico también la enseñanza del inglés, ¿verdad? Pues ya lo creo. No se me olvidará nunca cuando hace entre 10 y 15 años, algunos avanzados empezamos a trabajar con ordenadores y Claro. empezamos a meter el ordenador como un elemento propio para la propia enseñanza. En aquel momento nos parecía algo raro. Si alguien de mi edad está por ahí, quizás recuerde aquellas frases de marketing que decía aprenda usted inglés en 15 días sin libros. Y yo siempre decía, aprenda usted inglés en 15 días sin libros y sin aprenda. Sí. Bueno, de aquella a hoy ha pasado muchas cosas. Ciertamente la primera que ha pasado es que nos ha venido una pandemia. Sí. Y eso nos va a obligar, evidentemente, a reinventarnos absolutamente. Alexa, bajar volumen. Que precisamente esta evolución ha hecho que un proceso que ya era natural, en el sentido de que ya había pequeñas evoluciones, tanto en las herramientas digitales que se utilizaban en los últimos años, hasta ahora, hasta la actualidad, que ya nos vimos esta situación, ¿no?, de la pandemia, que nos hizo que el salto fuera rápido y encima, vamos, imprescindible, porque clases que se estaban haciendo de manera tradicional se pasaron a esta nueva vía de o bien teleformación o bien clases por videoconferencia, como es el caso. Entonces, bueno, pues, ver si, no sé si vosotros veis que si era ya algo necesario o solo fue por la causa de la pandemia, que digamos que se precipitó todo. Yo lo que pasa es que realmente nos va a costar trabajo, como nos costó los que hace 10 años o hace entre 10 y 15 años empezamos a utilizar un ordenador en clase. Claro. Pero el fundamento del aprendizaje online no puede perder de vista que el proceso de aprendizaje de una lengua va por los tres cauces: listening, reading y speaking. El problema de la técnica es que todavía seguramente no tenemos las TICs que necesitamos para entrar por esos tres cauces del listening, reading, speaking, para que la interacción con el alumno sea realmente importante, de manera que hagamos que el alumno interactúe, porque el alumno se nos puede quedar como una mesa más de clase, pero lo que necesitamos es que el alumno interactúe. ¿Qué nos va a obligar eso? Nos va a obligar a una preparación del profesorado, a una preparación de las clases para tenerlo claro, a unos previos muy duros para llegar a unas dinámicas que realmente hagan que el proceso educativo y el proceso de aprendizaje sea realmente interesante. Luego tenemos que poner en marcha un montón de recursos y ahí es donde la imaginación va a ir al poder, evidentemente. Claro.
Bueno, a ver, nosotros, por ejemplo, que es una de las herramientas que vamos a hablar hoy, que es una que utilizamos en el grupo ATU para la enseñanza de los idiomas, es precisamente este mismo entorno en el que nos encontramos ahora, Teams, que es una herramienta para videoconferencia, que además también tiene otro tipo de elementos que nos permite vernos, comunicarnos con nuestros alumnos, escribir en el chat. Yo creo que siempre implementada, creo que puede ser una opción muy interesante para por lo menos el dinamizar las clases de inglés que se realizan desde el hogar, por ejemplo, desde las clases particulares. Creo que además, bueno, Julio nos precisamente además ha acompañado en varias webinars, que creo que este funcionamiento es sencillo, ¿no? O sea, vemos que es muy intuitivo el hecho de que cojas un enlace y ya puedas hablar directamente con tu profesor, ¿no? Está claro que si nos acordamos del pasado, nos resulta hasta divertido. Un chaval o un alumno para aprender inglés, porque el inglés de los colegios o de los centros educativos no era suficiente para el interés que tenían algunos para realmente subir el nivel del aprendizaje de inglés a los niveles, digamos, europeos, innecesarios hoy en día. ¿Qué hacía un alumno? Estaba en el colegio hasta las 5 o hasta las 6 de la tarde. A las 5 o las 6 de la tarde salía de su centro escolar. Iba a su casa, merendaba. Tenía que salir de su casa dejando sus deberes que tuviera pendientes, salir de su casa para ir al sitio donde le iban a enseñar inglés, en la academia o en el sitio o la clase particular donde fuera a aprender a tener sus clases. Tener durante una hora ese tiempo de clase y luego volver a hacer el camino, desandar otra vez para volver a casa, con lo cual ciertamente llegaba a casa, había perdido muchísimo tiempo, no había hecho sus deberes, los deberes que necesitaba para su centro escolar y se encontraba con la dificultad de ese aprendizaje que resultaba realmente tedioso. Ahora vamos a ahorrar tiempo, mucho tiempo, porque el niño o el alumno va a llegar a su casa, se va a conectar online y si realmente los profesores hacemos las cosas bien, tenemos en la mano una herramienta fantástica para que el alumno tenga su hora de aprendizaje de inglés sin haber tenido que perder el tiempo de ir y volver a su casa. Con lo cual, vamos a ahorrar tiempo. Ya estamos en este momento ya trabajando con trabajar online, ¿no? Y el trabajo online nos parecía una quimera hace muy pocos meses, no años. Cierto. Y sin embargo, hoy día no solo está funcionando, sino que incluso hay quien dice que funciona mejor el trabajo online que el trabajo teniendo que ir a la oficina, con el ahorro de tiempo que significa también. Por tanto, tenemos ahí una serie de herramientas a la mano que si definimos bien las estrategias que tenemos que utilizar, si utilizamos unas dinámicas realmente interesantes y unas técnicas depuradas, el proceso de aprendizaje tiene que convertirse en algo importante. Más aún si las TICs que nos van a dar, que vamos a tener como herramientas, realmente son TICs importantes. Europa nos está exigiendo que pongamos España entera a la mano de los ordenadores. Y entonces, si ese empujón que nos van a dar ahora, ya donde la wifi ya no va a ser un problema, muchísimas cosas van a ser fáciles. Un ordenador va a ser... Todavía hoy nos encontramos que hay veces que resulta realmente penoso con muchísimos alumnos de centros escolares que se encuentran con que no tienen un ordenador, no tienen una tablet y algunos no tienen ni wifi. Claro. Por tanto, la dificultad que representa eso para un niño, pues van a ser niños que tendremos que, los estados, los gobiernos y las entidades, los ministerios de educación, tendrán que dar un empujón importantísimo a la dinámica del país, de manera que esos chavales tengan, o esos alumnos tengan acceso a la formación exactamente igual que los demás. Claro, es que además esa brecha digital de la que estamos hablando no es que suponga una gran inversión
a nivel de las familias o a nivel de cualquier alumno que quiera seguir las clases mediante este método o este canal, porque realmente lo único necesario es una conexión a Internet sencilla, incluso y cualquier tipo de dispositivo. Puede ser una tablet, puede ser un ordenador, pero no tienen que hacer a lo mejor una gran inversión porque desde una tablet se puede seguir perfectamente. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que el desagravio precisamente de estos alumnos que no pueden tener acceso a estos recursos mínimos ahora mismo, en esta actualidad en la que nos encontramos, yo creo que es importante que sigamos en el apoyo precisamente a esto y desde luego por nuestra parte que sea lo más sencillo posible para que cualquier alumno que quiera participar en nuestras clases, por ejemplo, también pueda hacerlo de una manera sencilla y con muy pocos recursos. Porque además yo creo que es precisamente no solo la pérdida de tiempo, sino también yo creo el ahorro, que precisamente supone tanto desplazamientos como en el hecho de, pues eso, los gastos que sí de transporte, que sí de tiempo, o sea, las familias, el tiempo, el coste de oportunidad de estar haciendo a lo mejor otras cosas mientras realizas esos desplazamientos para ir a clase, ¿no? Lo que pasa es que va a ser, lo difícil va a ser crear las dinámicas necesarias para ir por esos 3 niveles de aprendizaje del listening, reading and speaking, ¿no? Los profesores tienen que reinventarse. La clase magistral se acabó. Ahora la clase tiene que ser interactiva. Claro. Y la interacción tiene que ser realmente muy atractiva, si no, automáticamente pierdes al alumno. Claro, ¿cómo metemos en ese canal la expresión oral y la comprensión oral, la expresión escrita y la comprensión escrita, la utilización del vocabulario, el diccionario? ¿Cómo lo metemos en este tema? Ahí es donde tenemos que tener una serie de previos que son muy importantes, ¿no? Hay unos previos que, claro, todavía no existen. La conexión todavía no está para dar clase online, todavía no funciona bien. Hay montones de interrupciones, montones de errores en la comunicación, montones de dificultades que a los compañeros que están utilizando en este momento te lo dicen. Gente que está en su pantalla y la estás perdiendo. O ellos no están escuchando, o no te están escuchando a ti, o no tienen la normativa que hay. Claro, es que yo, por ejemplo, creo que a ver, herramientas actualmente existen. ¿Qué ocurre? Que todavía falta, por un lado, el conocerlas, muchos docentes faltan por conocerlas, muchos alumnos faltan por conocerlas, y luego lo que tú dices, el que nos acostumbremos a tener esta dinámica de clases, de cómo se hacen, ¿no? De cómo y que se pueda seguir el hilo, ¿no? Yo creo. Porque claro, es que el alumno. Imagínate, un profesor tiene que tener en este momento una conexión con la seguridad de que tienes a todos tus alumnos en la pantalla, no va a haber interrupciones, no va a haber errores de comunicación, no va a haber caídas de wifi. Claro, esto no es fácil. El profesor tiene que decidir cuántos alumnos va a tener en su aplicación, cuántos alumnos puede meter dentro de su ordenador, porque lo que no podemos es pensar en que podamos tener una clase de 40, como había tenido. Claro, de hecho, en esta clase, por ejemplo, lo que estamos haciendo es precisamente limitando ese número, ¿no? Porque normalmente este tipo de aplicaciones, como es el Teams, suele rondar, el máximo son 30, o sea, podrían llegar alguno más, pero lo máximo son 30. Nosotros, por ejemplo, en nuestras clases utilizamos 6. De 6 a 10. ¿Por qué? Porque es tan sencillo, porque es digamos, el formato te permite ver perfectamente a esas 6 personas, porque si tenemos 30 personas son nada, son pequeñas imágenes dentro de una pantalla, ¿no? Pero si tienes 6 alumnos, puedes ver precisamente a los 6 bien enfocados y que permita esa interacción, ¿no? Y que puedas prestar atención. Bueno, es que nos pasaría también en una aula presencial.
O sea, si Claro. tienes 6 alumnos, Claro. puedes estar pendiente de ellos. ¿Qué haces si tienes 30? No les puedes prestar a todos a la vez la atención, ¿no? Pero tú fíjate, en este momento, ¿tú crees que los docentes tienen en este momento la información necesaria, primero, para elegir la aplicación? ¿Qué aplicación eliges? Hay 1000. Sí, Y dependiendo de esa aplicación, ¿va a funcionar tu clase o no va a funcionar? claro, ¿Qué plataforma eliges? claro. Sabes que en Google puedes meter hasta 10. Ujú, Si no puedes meter hasta 10 o no necesitas 10, ¿qué coges? Skype, escoges Zoom. Claro, pero luego eso que me obliga a que automáticamente necesito saber la duración de la clase y preparar la duración de la clase, porque Zoom a los 40 minutos automáticamente me corta. Luego claro. sé que mi módulo de enseñanza puede ser como máximo de 40 minutos. ¿Qué normas tienen que darse a la hora de tener a tus 6 o 10 alumnos o los que fuera en tu ordenador? Porque hay veces que la interacción implica entenderse, pero claro, ¿qué normas tengo que utilizar para que ellos sepan que solamente uno puede hablar a la vez? No pueden hablar dos a la vez. La imaginación. Hay que ponerse a imaginarse un montón de cosas. Evidentemente, ¿cuál es el contexto? ¿Dónde vamos a tener al alumno? Claro, es que ahí hay ¿En mucha qué casa va a diferencia, estar? claro. Claro, es ¿En que qué cuarto va a estar? ¿Qué dificultades de distracción va a tener? ¿Dónde va a estar para que no le pase una chica en pelotas por detrás, como pasó hace poco en un programa de televisión, ¿verdad? bueno, son pautas, claro. Es que, por ejemplo, un poco retomando lo que me decías de las aplicaciones, claro, hay aplicaciones gratuitas con X funcionalidades y luego están las herramientas, digamos, profesionales, donde ya cada centro educativo o el docente mismamente, pues ya tiene una licencia, donde, digamos, ya no está tan limitada las cosas que puedes hacer, ¿no? Como es, por ejemplo, en nuestro caso. En nuestro caso, por ejemplo, la aplicación que utilizamos es una aplicación ya integrada en la empresa y no tenemos un tiempo o digamos, nuestro número de alumnos es superior. Bueno, tienes esas funcionalidades que te permiten trabajar de una mejor manera. Y luego, sin duda, lo que tenemos que reforzar muchísimo y es donde nosotros hacemos mucho hincapié es precisamente los profesores son los que se tienen, del mismo modo que había esas pautas en la clase, es decir, aquí, pues bueno, yo creo que todos hemos ido a clases presenciales y que nuestro profesor nos indicaba las pautas básicas de una clase para poder estar, ¿no? Pues lo mismo en estas, ¿no? Nosotros hemos indicado pues unas pautas mínimas de decir, bueno, recomendaciones, digamos, pues, por ejemplo, es decir, si vas a seguir la clase, hazlo en un sitio donde sepas que no vas a ser interrumpido, que no va a haber sonido de fondo, etcétera. Recuerda que te están viendo, o sea, que puedes apagar la cámara si lo consideras necesario. Mantén el micro apagado mientras que no intervengas. Si necesitas, por ejemplo, bueno, es algo que mostraré antes de finalizar, si necesitas pedir tu turno para hablar, levanta la mano, como harías en una clase normal. Porque, por ejemplo, no me parece una falta de educación, por ejemplo, cuando estos alumnos que había que siempre interrumpían al profesor sin ni siquiera pedir permiso para hablar. Pues aquí es lo mismo, ¿no? Que tenemos que... Sí, pero ¿la dificultad cuál es? La dificultad es, ya en una clase presencial es difícil, pero tú imagínate que estamos utilizando unas dinámicas, por ejemplo, música, o vídeos, o juegos, o lecturas abreviadas. Pues son dinámicas que vamos a utilizar normalmente, pero sí. claro, ¿cómo consigues que el alumno interaccione de manera, por ejemplo, en un juego de aprendizaje de vocabulario, por ejemplo? Pues hay que mantener una serie de criterios que o los tiene el alumno de antemano o puede resultar un caos, un módulo de... Si ya nos costaba Dios ayuda a veces el mantener el orden en una clase presencial, imagínate si está cada chaval en su cuarto. Y luego el proceso social, ¿no? Claro, lo estamos viendo desde una manera muy fácil, pero en el mundo en el que vivimos hay gente de todos los niveles sociales y desgraciadamente nos podemos encontrar. Yo pensaba el otro día que había gente
en la pandemia que había estado confinada en un cuarto, padre, madre y 3 hijos. Claro. ¿Cómo nos imaginamos una clase online ahí? Es imposible. Claro. Bueno, a ver, claro, también te digo que, por ejemplo, todo eso al final acabamos haciendo en nuestros hogares. Claro, el tema de la pandemia ha sido muy diferente, pero sí que ya empezamos a entender que tenemos que tener acondicionado una pequeña zona de nuestra casa para esto. Pero se ha ido abriendo camino. Muchas veces, Sí. pues al principio teníamos un ordenador, a lo mejor puesto ahí en el del sofá al principio de la pandemia, y ahora poco a poco, pues cada uno ha ido acondicionando su casa un poco para tener ese espacio, ¿no? Sí. Y luego la otra dificultad que yo veo ahí son las TICs. Sí. Yo creo, por la experiencia que tuve en su día y por lo que voy viendo, es que las propias editoriales de los libros de antes van a empezar a meter material muy interesante a la hora de utilizar en las clases online. Claro. Oxford University Press, en temas de gramática, yo hace ya un montón de años que tenía verdaderas maravillas para la utilización del aprendizaje de gramática en clase, con preguntas interactivas, donde el alumno en una pantalla, lo que pasa es que eran grupos de 20, evidentemente claro. No es online, pero el proceso tiene que ser muy parecido. Claro. Si nosotros somos capaces de meter en nuestro ordenador, que es otra dificultad que todavía no está solventada, los vídeos, la música, los juegos que tengamos preparados, o incluso los libros, la lectura abreviada que estemos utilizando para el aprendizaje de vocabulario. En el momento en que tengamos esa herramienta, yo creo que las propias editoriales de antes de libros ahora nos lo van a dar de manera que nos faciliten mucho la tarea. Pues precisamente tengo buenas noticias para ti, Julio. Precisamente nosotros trabajamos con Cambridge para lo que es generar, sobre todo lo que son materiales didácticos de base, ¿no? El antiguo libro que ahora mismo es en formato digital, y es increíble lo que han avanzado, como bien dices. Ahora mismo ellos no solo van a poder facilitar al alumno, pues, para que tenga en su casa ese libro tradicional, ¿no? Para que él pueda, aunque siga las clases como nosotros ahora mismo en streaming, en directo, pueda tener su libro también en papel, porque bueno, hay cosas que al alumno todavía le sigue pareciendo más fácil estudiar por papel, ¿no? Pero también han creado unos nuevos recursos, tanto de ejercicios como de audios, que el alumno con un código QR, que es este código que vemos que es cuadrado, que con el móvil simplemente con la cámara lo enfocan y les manda a enlaces directos de la propia editorial con ejercicios para preparar la clase, lo que se llama la clase invertida, que ellos ya pueden, incluso antes de empezar la siguiente clase, pueden trabajar recursos desde su propio móvil en cualquier lugar, a lo mejor cuando se están desplazando o están en el sofá tirados. Eso ya como ellos quieren, pero que ya está potenciando no solo las clases online desde un ordenador, sino también inclusive desde el móvil para que sea más fácil todavía. O sea, que puedan ellos escoger qué reforzar para la siguiente clase. Yo creo que es una manera de que el alumnado no tenga que descargarse todo ese material, que era a lo mejor lo complicado, ¿no?, que me estás comentando, pero sí que lo tenga disponible. O sea, en el sentido que ellos puedan tener siempre disponible ese material actualizado y aparte multimedia, que es lo que estamos hablando, porque tienen que trabajar, lo que tú dices, no solo en los audios, los listening, sino que además que también implique ejercicios que también impliquen comprensión escrita y muchas veces a través de juegos inclusive, les hacen juegos, por ejemplo, de completar o que implica pues eso, un mayor conocimiento del idioma y de forma un poco más o menos amena. Porque sabemos que todo siendo un poco ameno, pues parece que es más fácil. Y aquí yo creo que en la parte online creo que es muy importante darle porque antes lo ponía el profesor al 100%, esa parte de intentar que la clase sea más divertida. Ahora, como el profesor es más bien el que motiva, pero no está a lo mejor en todo el tiempo, en todo el proceso de aprendizaje del alumnado, ¿no?, que está únicamente
en ciertos momentos, que son momentos a lo mejor que están conectados, ¿no? Sí, dinamizar la clase tiene que ser absolutamente esencial, porque o hacemos la clase atractiva o perdemos la efectividad del proceso. Entonces, la comunicación con el alumno es lo que va a ser la clave, claro, si somos capaces de dinamizar la clase de manera que consigamos hacerla atractiva. Claro. Si somos capaces de meter un vídeo y asociarlo a la reunión, si somos capaces de asociar ejercicios didácticos que el alumno pueda ir automáticamente contestando, y los alumnos, no solo uno, sino que podamos hacer incluso en una situación grupal, entonces nos puede dar la posibilidad de llegar incluso hasta la propia evaluación. Pero ahí me temo que todavía estamos un poquito todavía a la espera de que la técnica nos ayude a funcionar. Claro. Luego, evidentemente, yo tengo que decir que los profesores que en este momento estén funcionando me merecen el mayor de los respetos, porque son realmente valientes, porque el estar acostumbrado, sobre todo gente más mayor, ¿no? El estar acostumbrado a un sistema de enseñanza en el cual fundamentaba el orden en la clase y fundamentaba la clase presencial, la clase magistral, claro, en la hora, estar obligado a recibir de los alumnos que tú tengas en tu ordenador, recibir e interactuar con ellos, realmente va a ser muy difícil. Sí. Muy difícil. Y luego, bueno, yo creo que también, en cierto modo, lo que tienen estas nuevas generaciones también, que ya son nativos digitales y tal, también ayuda, yo creo que en cierto modo, a que el profesorado intente, no sé, en cierto modo conectar con ellos, ¿no? Como siempre hay de la gente que, realmente este profesorado que tú bien dices que es admirable precisamente la labor que hacen, sobre todo cuando hay una brecha tan grande, sobre todo de generaciones, pero ahí realmente yo creo que esa motivación, ¿no? Esa vocación que tienen hace que superen yo creo que es a lo mejor estos pequeños problemas a lo mejor iniciales de metodología. Bueno, yo sí, ¿te parece bien? Únicamente quería mostrar la herramienta precisamente para hacer una mejor idea a las personas que nos siguen hoy, pues cómo podríamos, o sea, qué elementos tenemos dentro de esta herramienta que es Teams, que es donde estamos hoy, para poder a lo mejor hacer enseñanza de idiomas. Entonces, lo que voy a hacer es compartir mi escritorio para que en lugar de verme a mí, veáis qué escritorio, o sea, mi escritorio, pero aquí vemos aquí, a ver, sí. Vale, no sé si veis si se me ve, pero bueno, voy a intentar ponerme en primer plano para que me veáis. Sí, vale. No sé si se me ve en primer plano. Ahora sí, te veo en primer plano. Vale, pues veis, se ve mi escritorio, ¿verdad? Vamos a ver, yo lo que voy a hacer ahora mismo es, para que lo que es la herramienta, aparte de donde vemos a Julio y vemos a nuestros compañeros, en la parte, tenemos diferentes botones en la parte de arriba que nos permite precisamente interactuar, ¿no? con nuestros compañeros. Esto sería lo que sería la lista de clase, por decirlo de alguna manera. Tendríamos un chat por donde los alumnos pueden plantear dudas durante la clase, si a lo mejor pues, no quieren interrumpir al profesor o están viendo un vídeo o están haciendo algo, ¿no? que no quieren interrumpir y simplemente quieren plantear una pregunta, lo pueden hacer a través de este chat. Y luego lo que te comentaba antes, Julio, esta mano que tenemos aquí, levantar la mano, es para que mientras tenemos los alumnos suelen tener el micro apagado, como que se apagaría aquí, ¿no? Pero el profesor sí puede ver que hay alumnos que, como veis aquí, donde trae Seila Coello, que trae una manito levantada, es que está pidiendo permiso para hablar, ¿no? Entonces eso sería algo parecido a lo que sería la dinámica habitual de una clase. Luego, además, también podemos hacer lo que es compartir
del mismo modo que ahora mismo yo estoy compartiendo en mi escritorio, que es para hacer una explicación, también podemos compartir o bien páginas web o podemos compartir documentos de nuestro escritorio, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora mismo, que si quería, puedo compartir una página web, por ejemplo, que habrá precisamente, pues, porque me pareció interesante, y yo a mis alumnos, pues, puedo ir explicándoles, pues, 40 expresiones en inglés para hablar inglés como un nativo, por ejemplo. Y aquí se ve que puedo ir explicando en base a esto, ¿no? Inclusive, digo yo, pues me parece que es interesante y os la voy a pasar por el chat para que podáis, por ejemplo, visitarla directamente. Pues voy al chat y paso el enlace. Entonces, en este enlace, cualquiera puede pinchar y que se le abra en su ordenador para ver ese enlace, esa página web. También se pueden compartir vídeos del mismo modo. Y otro elemento también que puede ser interesante es el de la pizarra. Yo, por ejemplo, la pizarra, sí. La pizarra, que yo lo que hago es, voy a ver si puedo compartir la pizarra para que veáis. Yo ahora mismo estoy compartiendo la pizarra. Y no sé si lo veis, que puedo ponerle tanto rotuladores, o sea, puedo escribir cualquier cosa o inclusive poner alguna nota, por ejemplo, decir hello. Y cualquier persona, lo estoy poniendo yo como profesora, pero también cualquier alumno puede también participar escribiendo cualquier cosa en esta pizarra. Como veis, tenemos muchos elementos ahora mismo en un solo sitio. ¿Qué es lo más importante que hacen los profesores? Esto es una simple herramienta, pero yo creo que son los profesores, precisamente, Julio, lo que tú bien dices, son los que le dan vida a estas clases, ¿no? Y los que realmente acaban motivando a los alumnos para que no solo utilicen estas herramientas, sino que el aprendizaje sea efectivo a través de estas herramientas, ¿no? Entonces es muy importante todo ese trabajo previo que muchas veces realizáis de preparación de las clases, de las actividades, para que sean dinámicas y no resulten monótonas, ¿no? Pero sí también que, bueno, que la calidad de lo que se está enseñando evidentemente sea adecuada, ¿no? No sé, yo creo que era una propuesta que nosotros es la que hacemos a través del Grupo ATU, que precisamente si alguien quiere más información, puede consultar nuestra página web, que os la voy a poner ahora mismo también, para que lo veáis aquí. Creo que la estáis viendo, que es eso, clases particulares de eso, tanto de idiomas como de también para educación primaria, secundaria y bachiller, y donde además pues eso, tenéis el modo de poder en contacto con nosotros o bien a través del teléfono, ¿no? Es un móvil, que puede ser móvil o WhatsApp, el 667-961-252, no, perdón, 258, perdón, o clasesparticulares@grupoatu.com. Nosotros los idiomas, las clases de idiomas están organizadas por niveles del marco común europeo y solemos trabajar evidentemente como centro preparador de Cambridge, que yo creo que es algo que ya llevamos haciendo un tiempo y además, como tú bien decías, ¿no, Julio, que creo que es un referente en la enseñanza del idioma, ¿no? Cambridge University. Yo te diría que una de las cosas fundamentales que van a pasar y que tiene que pasar es que las reuniones de los profesores online sean cada vez más comunes. O sea, que cuando una persona en este momento esté utilizando una serie de recursos, va a acabar en contacto, incluso virtualmente, invitando a otros profesores para que entre todos compartamos las posibles ideas y lo que vamos mejorando, porque la imaginación puede ser ad infinitum, puede llegar hasta donde sea, ¿no? Pero las apps nos tienen que ayudar a poder conseguir eso. Yo, una de las cosas que ya se me ocurría de antemano era
cada clase que yo tenga, invitar a algún colega, a algún compañero mío, de manera que él vea y comparta mi clase e incluso interactúe con mis alumnos, de Claro. manera que luego al final podamos hacer un compartir ideas, de manera que podamos utilizar técnicas que otros inventan. Claro, y es que inclusive puedes hacer incluso intercambio de alumnado, ¿no? En el sentido de que También, puedes contactar, yo que sé, están aprendiendo inglés o el mismo idioma también. en otro país y que podáis hacer experiencias multiculturales, ¿no? Que podría ser muy De interesante. intercambio. Eso es una idea fantástica que Mm, yo la tuve en su día en algún momento mm, y funcionó muy bien. Lo que antes era el pen pal, claro, que pues antes se ahora escribían mismo, cartas, pues claro. ahora más inmediato que saquemos en un grupo de una clase o de un grupo de alumnos, saquemos a nuestros amigos de otro país y podamos estar intercambiando ideas, eso es fantástica, la idea Sería es genial. fantástica. Yo creo que poco a poco vamos a empezar a hacer ideas, pero vamos a seguir trabajando en estas ideas, ¿verdad, Julio? Ya lo creo. Claro que sí. Pues nada, únicamente me queda agradecerte que nos hayas acompañado de nuevo en este webinar. Y nada, para aquellos que querráis, la vamos a dejar grabada, esta webinar la dejamos grabada como siempre para poder que luego la podáis ver si queréis en las redes sociales de nuevo, si tenéis alguna duda. Y como siempre, siempre quedamos a vuestra disposición para cualquier cuestión. Muchísimas gracias, Julio. Igualmente, muchísimas Muchísimas gracias a gracias a vosotros. todos por lo que nos habéis seguido hoy. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias. Gracias.